Presento a mis invitados de esta hermosa mesa de hoy. El señor senador del Frente Guazú, Hugo Richard, ¿cómo está usted? Bien, Mina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A la teleaudiencia también un saludo. Y acá ambos son apoderados del Partido Colorado, ¿verdad? Sí, estamos con los apoderados del Partido Colorado. Claro. Sí, vamos a... Acá con Guillermo. El único que no es abogado acá es el senador, parece. Exacto, acá. Pero este más abogado les rompe a ustedes Entonces, con eso, les un cuento. gusto compartir acá con toda la gente. Gracias. Gracias. Guillermo Ferreiro, presidente del PRF, y fue el que coordinó, hizo de todo para que esta concertación sea posible. Trabajó muchísimo. Gracias por estar, Guillermo. Gracias por la invitación. Buenas noches. Con nosotros los dos apoderados del Partido Colorado que estuvieron trabajando. Los dos están así con cara más o menos de resaca, pero no es porque se hayan tomado todo lo que hay, sino que porque trabajaron muchísimo en todos estos días y les queda todavía la resaca, pero de tanto trabajo, porque qué impresionante la inscripción del Partido Colorado. Vamos a hablar de eso. Wildo Almirón, apoderado de la ANR, le pongo acá, pero en realidad de la ANR es apoderado, en este caso viene por Fuerza Republicana. Gracias por estar, Wildo. Hola Mina, hola Hugo, Guillermo, Eduardo. Gracias a ustedes por la invitación y feliz de compartir esta mesa para conversar de lo que nos apasiona, que es la política. Eduardo González, apoderado de la ANR, viene hoy por Honor Colorado. Gracias por estar, Eduardo. Gracias, señora Mina, al senador, doctor, y a mi colega y amigo, doctor Wildo Almirón. También un placer estar con todos ustedes. Bueno, realmente impresionante el Partido Colorado, la inscripción de este jueves fue que inscribieron, ya se cerraron las inscripciones el jueves, ¿verdad? Fue el jueves. El jueves. Inscribieron todo, no quedó nada pendiente porque de repente no se presentó fulano, no trajo el papel mengano, no tuvieron problemas de inscripción, inscribieron a todos sus candidatos, a todos los que ustedes tenían pensado. Y esperemos que sí. Después empieza la sorpresa, pero al menos como solemos trabajar, me imagino lo mismo el doctor Wildo y yo, somos de operativizar todo por la sala de apoderados. O sea, le pedimos a nuestros dirigentes que traigan toda la documentación hasta el PC, lo revisamos, preparamos los escritos correspondientes, después lo presentamos ante el Tribunal Electoral Partidario. Entonces, creo que todo lo que nos llegó a nosotros, al menos lo presentamos, y lo de última hora lo hacemos ya en el tribunal, en la Junta de Gobierno, verificamos ya ahí y metemos los documentos. ¿Verdad? ¿Y ustedes todo bien? Realmente sí, bien. Realmente cuesta un poco, más que el trabajo propiamente nuestro, es el tema de la tardanza, la venida de los documentos, que no es sinónimo de la cultura del paraguayo respecto a dejar todo para última hora, sino que se relaciona directamente con la situación y negociaciones políticas que hay en cada distrito y departamento hasta última hora. Y yo estoy militando en un movimiento que ha sabido amalgamar la conjunción de varios dirigentes políticos. Entonces, cuanto más generales hay en el equipo, más difícil es conformar las listas porque todos se creen, casi no hay soldados, toditos son generales, ¿verdad? Sí, entonces, qué problema habrá allí sido es eso, difícil consensuar. Y hemos presentado un total, todavía no terminamos de hacer la evaluación, pero hemos presentado un número aproximado de los 40.000 candidatos en toda la República. 40.000 candidatos solamente de Fuerza del Republicana. Movimiento Fuerza Republicana. ¿Y ustedes cuántos candidatos más o menos en total? Yo creo que llegamos a las 32.500. 32.500. Nosotros tenemos una base de datos, un trabajo informativo que hicimos, y lo que en el partido, los cargos en punta eran 24.256. De ellos 768 eran para autoridades partidarias y el resto todo era 23.500 eran para autoridades del partido, claro. Presidentes seccionales, y ahí donde más, en la mayor cantidad de candidatos, porque tenemos seccionales de 36 miembros, que son titulares y suplentes, son 72, la de 24, que son 48 finalmente, y la de 15, la más pequeña, son de 30. Más presidentes, más convencionales. O sea que más o menos 80.000 candidatos tiene ahí el Partido Colorado. Entre los dos grandes movimientos orillan ¿verdad? Esos números, ¿verdad? Y lo que es Fuerza Republicana, evidentemente, este fin de semana seguimos haciendo, y seguramente en los primeros días de la próxima semana, algunos cambios que es producto de acomodos y reacomodos. Porque acaso se puede cambiar todavía. Se puede hacer algunas renuncias y sustituciones. Nosotros los apoderados generales tenemos la potestad hasta la oficialización de candidaturas de hacer
ese tipo de cambio. Nosotros podemos cambiar cualquiera de los candidatos en este momento. O sea, ¿Hasta cuándo se puede eso? el mes de la fama tenemos nosotros hasta el 28 de julio, ¿verdad? Hasta antes del 28 de julio. ¿Verdad? ¿Cómo? Eso sí que yo no sabía. Pero tú vas a haber ingresado tu documento y en base a esa candidatura que se ingresó, hacer la sustitución. Pero, por ejemplo, sustituir dentro de los que ya ingresaron. Sí, Lo que no podés ingresar, otro nuevo Otro candidato. no, ya no. O sea, por ejemplo, vamos a suponer, la lista de senadores, ¿verdad? Los 10 primeros. Se enojó uno, o se enojó el número 15. Entonces negocia ahí Marito o Horacio. Ay, por favor, fulano, déjale a Mengano en el 9 y vos pasás al 15 y no sé, te Se diga. pueden hacer. Se puede hacer Yo les también. cuento más, Yo inclusive no sabía para eso. ver nomás lo que es la novela interna que a Sí. veces la gente no conoce. En las municipales, y nos tocó trabajar junto con Eduardo en el movimiento cuando eso Concordia Colorada. En las municipales tuvimos que forzar una interpretación del estatuto porque se nos morían los candidatos hasta el día antes. Ah, por COVID. Por el tema del COVID. Era impresionante. ¿Y ahí qué pasa cuando se mueren? Y Nada. sustituíamos. ¿Con agregadas- suplentes o qué? No, allí nos permitieron sustituir con nuevos porque evidentemente, o si no, las listas iban a quedar incompletas y nuestro sistema electoral no permite que las listas sean incompletas. Y les digo, hasta el último día, o sea, Mirá vos. suena medio morboso, pero era, por Sí, ejemplo, pues. entró en coma el candidato número 1, estén atentos con el escrito porque en cualquier momento entonces no va, ¿verdad? Qué bárbaro. Era realmente, y hasta parece chistoso, pero Sí. era lo que pasó. Fue dramático, Pasaron más bien. numerosas familias, pero en las municipales tuvimos ese problema hasta el último ¿Y día. hasta qué día ustedes pueden cambiar? Pero digo por los senadores que están creidísimos, que están entre los 10 primeros. No. ¿Hasta Obviamente cuándo? No, ya yo sé. cuento esto, pero no. ¿Hasta cuándo se pueden Hasta cambiar? el día antes de la oficialización de candidaturas, que ¿Qué es el es? 28 de julio. O sea, hasta el 28 de julio, gente, compórtense porque puede haber algún De cambio. vale nos van a presionar a nosotros porque nosotros no cambiamos salvo que haya un consenso. Creo que también Eduardo tiene eso en su movimiento. No, lógico, no van a hacer O si ustedes, no, lo van a no cambiar. van a Pero armar el movimiento manifestaciones. pueden, pero el movimiento puede. El movimiento aquí Los nosotros, directores- en este momento, los únicos claro, representantes los- somos Mira, los por si apoderados acaso generales. siempre es bueno estar bien con el abogado de uno. Exacto. Es el mensaje que me parece que queda acá. Pero Bueno. la aclaración que vos hacías, Guillermo, hace rato, Hugo, el único no es abogado, pero él es un poco más sabio que nosotros, el que participa del proceso de formación, ¿verdad? Claro. Y participa activamente encima. Sí, aparte conoce ya de leyes más que ustedes, me parece. Bueno, Guillermo, finalmente se firmó la concertación. Algunos no estuvieron, pero luego se reincorporaron y vamos a hablar con parte de los que se reincorporaron. Pero, a ver, ¿cómo fue todo esto? ¿Qué es lo que significó esa firma? Y es la culminación de un proceso de diálogo, de entendimiento, de encontrarnos en nuestras diferencias, pero también en lo que pensamos igual. La gente ve la parte que se mediatiza un poco, algún comentario, alguna foto, algún comentario, alguna crítica, que también es natural. Pero hubo un trabajo enorme de diálogo con mucha gente, de reunirse, de acercar partes, de manejar viejos... ¿Qué es lo que más costó en ese proceso, digamos, para llegar a la firma, digamos? ¿Qué es Y lo que más costó? establecer el sistema que a todos les dé tranquilidad, que todos les diga, eso que decían vos, Katia, que no sea una interna liberal, ¿verdad? Decir, bueno, vamos a hacer con padrón abierto y votar en tal lugar, cuáles son los riesgos, porque nada es más seguro en la vida que hacer lo mismo de siempre, ¿verdad? El día que querés innovar, empezás a correr nuevos riesgos, ¿verdad? Y el momento que hablamos de padrón abierto, de todo, que acá ya discutiríamos seguramente en ese Sí, rato, sí. hay riesgos, ¿verdad? Hay riesgos y... No todo el mundo estaba de acuerdo con el padrón abierto. No, todos estaban de acuerdo, pero mucha gente señalaba los riesgos. Los riesgos. Los peligros, los riesgos. Y Y no finalmente, solo para- finalmente votaron, ¿qué? ¿Va a ser con qué? con padrón abierto. ¿Y qué es lo que quiere decir con padrón Vamos a abierto? usar el padrón nacional. Van a usar el padrón El nacional. padrón nacional. Toda persona habilitada para votar va a tener derecho a participar en las internas que son simultáneas. Ajá. Un poco de facto como es el sistema argentino de las primarias abiertas. Sí. Ellos le llaman PASO, primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Las nuestras no serían obligatorias, pero el resto sí, ¿verdad? Es un poco ese Después sistema. vamos a profundizar lo del padrón porque Sí. es lo que, digamos, lo más polémico para mí. Pero muchas cosas, hubo muchos diálogos. ¿Y Hay- programa, ya tienen un programa de gobierno votado? Ya hay unos ejes programáticos que iba a traer y me olvidé. Ajá. Y el programa de gobierno se está terminando ahora en estos días. Con la incorporación del Frente Guazú a lo mejor vamos a hacer algunos retoques. Ajá. ¿Verdad? ¿Y qué más contiene? Bueno, el acuerdo es padrón abierto, unos ejes programáticos. Los ejes programáticos, la organización, cómo va a ser, tribunal, el tribunal electoral. ¿Quién es el tribunal? ¿Quiénes son finalmente? Te voy a pasar la lista. Bueno, pero ahora Están- lo que me tenés que decir, pues estamos al aire. Está Estela Cops, por ejemplo. ¿Cómo? Estela Cops está. Estela Cops, Sí. después.
Te voy a pasar la lista para no me quiero olvidar de nadie. Después Ese de fue la el tema pausa. más complicado. Después de la pausa, entonces. Sí, acá en mi teléfono Dale, te paso, dale. porque sabes que ese fue el tema más complicado. Ah, ¿en serio? Claro, porque nadie quería quedar fuera. Y al final están todos ellos adentro, están perdón, hay un grupo de personas que dan confianza a todos los sectores. Y los que no fueron electos quedaban como suplentes o como apoderados, ¿verdad? Entonces, ese fue el tema más debatido, no diría si más complicado. Más debatido. Pero todo, también el tema de si vamos a hacer alianzas o concentraciones en las listas plurinominales fue... ¿Y cómo va a ser las listas? Y eso se va a discutir con cada agrupación política. Pero la mayoría está pidiendo alianzas. Alianzas, menos el PLRA que va a ir solo, ¿verdad? No, el PLRA va a ir en alianzas para listas plurinominales en muchos departamentos. Ah, en algunos departamentos. Pero Para el listas Senado de senadores también, no. para el Senado también, sí. ¿Con Senado, quién, PLRA por está abierto. ejemplo? ¿Cómo? ¿Con quién, por ejemplo, haría alianza? No quiero, con el PRF probablemente. Ah, Probablemente. qué raro, porque viste que ellos al revés les faltan No. candidatos. Se entendió que la atomización es un desastre para la oposición. Que le regalamos acá a los amigos del Partido Colorado un montón de votos. Te voy a dar un dato simple. El Frente Guazú fue tercera fuerza política en las elecciones del 18. Con 273.000 votos me puedo equivocar un poco más, un poco menos. 2.90 y pico. ¿Eh? Sí, 2.90 y pico. 2.90. ¿De qué 2.90, perdón, 300. ¿De qué elección estás hablando? ¿De cuál? 2018. 2018. 2018. 200. Todos los que hemos votado a una lista que no metió ningún senador, todos, si nos sumamos, tenemos la misma cantidad de votos que ellos. Le estaríamos disputando el tercer espacio Claro. son 6 senadores que No, la regalamos. atomización es categórica. Y te más por el puedo sistema hablar de las único. municipales. Se Sí. entendió que hay que ir juntos, que nada sirve ganar la presidencia si al día siguiente no tenés control del Congreso, ¿verdad? Tener un juicio político a la semana. Claro. Entonces, se entendió la idea, los liberales están hablando, hay departamentos que están más avanzados. ¿Y entre pero- quiénes irían, por ejemplo, en los plurinominales aliados? Hasta ahora hay más afinidad entre PLRA, PRF. PRF, PDP, se habló con el PEN. Ah. El PEN ahora quiere ir está viendo de hacer una lista con Soledad. Pero de todas maneras no van a haber 7, 8 o 12 listas. Claro. En Itapúa estamos hablando para diputados y junta acá con la gente del Frente Guazú, del Ñemoquetá, mejor dicho. Bueno, y a ver, y el Frente Guazú, que se había retirado de la concertación y ahora decidieron volver. Brevemente, ¿por qué se retiraron? Y si querés decirnos más por qué vuelven. Lo dijimos en ese momento. Realmente todavía no era concertación. Creo que era mesa de partidos de oposición. Exacto. Y nosotros necesitábamos primero trazar nuestra propia hoja de ruta y nuestro objetivo. Hoy, fíjate que el Frente Guazú tiene 8 partidos que son integrantes del Frente Guazú. Y lo logramos. Hoy con el Ñemoquetá somos 14. Y con partidos que estaban ausentes de las contiendas electorales y que ahora por primera vez van a participar y que son expresiones muy importantes de lo que nosotros consideramos el movimiento social, el movimiento Por ejemplo, popular. Paraguay Pajurá. Paraguay Pajurá. Paraguay Pajurá es la representación de todo un sector del movimiento campesino, popular, que también ahora está dentro de lo que es el Ñemonguetá, Frente Guazú Ñemonguetá, y todos estos 14 partidos se suman a la concertación. Nosotros necesitábamos fortalecer nuestra propia fuerza, Sí. definir nuestro objetivo, acordar bien los puntos entre nosotros y después volver. Y ese es el paso que dimos. Excelente me pareció, de verdad, le estaba diciendo a Guillermo antes de empezar esta estrategia del Frente Guazú, por dos motivos. Hasta creó expectativa, que eso también es interesante. Pero, Suspenso. ¿por qué es importante lo que hizo el Frente Guazú? Porque fue a las bases, Lugo se fue, conversó con la gente se involucró más, no es así que las decisiones famosas populares, que hay cosas que hay que hacer con decisión popular, pero digamos la gente se involucró más y se dio este proceso de incorporación de nuevas fuerzas, 7 partidos, y nada despreciable una de ellas en particular, que es Paraguay Pajurá, que es el sinónimo más o menos, porque la gente no conoce a veces tanto Paraguay Pajurá, pero sí Federación Nacional Campesina, que vienen todos los marzos, ¿verdad? Miles organizada y disciplinadamente, y esos son Paraguay Pajurá la mayoría, digamos, ¿verdad? La expresión gremial, digamos, o al revés, Paraguay Pajurá la expresión política. Entonces, y consolidarse como fuerza, y ahí entonces vos en conjunto tenés más peso para negociar que si te vas solo como Frente Guazú, de verdad. Y en segundo lugar, ¿por qué volvimos a la concertación? Porque
obviamente hay diferencia entre los partidos que integran la concertación. Y hay que hablar así. Claro. Hay que hablar así, hay que naturalizar que sí somos partidos diferentes, pero este es un momento histórico del Paraguay. El Partido Colorado es una formidable maquinaria electoral. Yo diría impresionante maquinaria electoral. Yo creo que ha fracasado en términos de gobernar el Paraguay en los últimos años. Acá el Paraguay tiene problemas urgentes, que un solo partido, ni siquiera el Partido Colorado, lo va a resolver solo. Tenemos el gran problema del narcotráfico, la mafia, el problema de la desigualdad y la pobreza. La pobreza creció en el Paraguay de vuelta. Sí. Aumentó la desigualdad de vuelta. Después de 25 años venir bajando. Entonces tenemos el problema tributario, que hacer ante la deuda externa que empezamos a pagar, con una presión tributaria del 9.7%. O sea, las decisiones que hay que tomar en el gobierno hay que tomarlo con una gran fuerza política. Y ningún partido solo va a tener la fuerza política para tomar esas grandes decisiones que el país requiere. Sin lugar a dudas. Tengo que ir a una brevísima pausa y quiero conversar con ustedes porque hay un montón de ahí tanto dentro de la concertación como también dentro del Partido Colorado. Por ejemplo, la candidatura de Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Que si bien parece que no se va a impugnar, digamos, pero sí crea ciertas dudas legales, digamos, a ver cómo va a ser si llega a ganar Marito, etcétera, etcétera. Y dentro de la concertación, el tema de el padrón electoral, ¿verdad? Que los colorados ya han anunciado, no sé si los dos grupos, pero sí lo escuché a Eduardo, que ellos van a impugnar si usan su padrón, si usan el padrón colorado, digamos así, le incluyen a los colorados en la interna de la concertación. Entonces, a ver qué dicen ellos y qué dicen ustedes al respecto. Pero lo tratamos luego de la pausa. Y esto otro que también incorporó, por lo menos lo escuché a Fernando Lugo al salir el jueves, creo que fue, de la concertación, de la reunión, no sé si fue miércoles o jueves, donde habla de la posibilidad de elegir la dupla en una convención y después que sea ratificado formalmente nomás el 18 por el voto directo. Eso también quiero ver cuál es lo que es la propuesta. Finalmente me decís que optaron a hacer con el padrón nacional. Así es. Que no se llama padrón nacional, ¿cómo que se llama? Registro cívico permanente. Registro cívico permanente. Eduardo González, te escuché cuestionando que ellos no pueden usar el registro cívico permanente en su interna. Y no solamente no pueden, explicaste por qué y quiero saber por qué. Y dijiste, y no sé si esto después Wildo lo ratifica o no, que el Partido Colorado, eso quiero saber si es Honor Colorado o el Partido Colorado, entonces pregunto después a Wildo, van a apelar, digamos, a que jurídicamente. ¿Por qué ellos no pueden usar el padrón nacional? En primer lugar, sostenemos, porque ahí es importante, te voy a responder también ya lo de la postura a lo mejor que podría tener el partido. Por más allá de algunas cuestiones que tengan los movimientos internos dentro del partido, que el doctor esté en Fuerza Republicana, yo esté en Honor, ambos somos apoderados con la doctora Magnolia, somos apoderados del partido y siempre hay temas que superan a las cuestiones internas de los movimientos, donde solemos tener postura y decimos nosotros mismos que vamos a hacer esto. Surgió esto, inclusive el tema de la convención que era necesaria para nosotros en el 2020, fue la postura de la sala de apoderados la que recibieron la autoridad del partido para llevar adelante, cuando teníamos cómo nos iba a afectar la ley de desbloqueo, la ley de financiamiento, y la postura de la sala de apoderados fue la que se dio para que se dé el desdoblamiento de las elecciones y hagamos la convención. De este tema nosotros ya habíamos conversado con el doctor hace meses atrás cuando empezó toda esta cuestión, donde decíamos que, o sea, al menos yo creo, ya le escuché al doctor por otros medios también decir que también estaban en desacuerdo en la utilización del padrón nacional. Y hay varios motivos, ¿verdad? Yo voy a sostener algunos, yo creo que le puedo agregar porque también tiene un tema muy interesante lo que él había alegado en un medio hace poco. En primer lugar, nosotros el 18 de diciembre vamos a unas elecciones internas. El padrón nacional, que tiene su base en el registro cívico permanente, porque prácticamente es lo mismo, yo creo que el instrumento es el padrón, pero el registro cívico es la base, ahí están todos.
inclusive policías, militares, jueces, fiscales, que tienen el derecho al voto para las elecciones nacionales. No así para participar en elecciones internas. Entonces, el padrón nacional se usa para elecciones internas, no para, se usa para elecciones nacionales, generales y no para internas. Entonces, ese es el primer criterio. O sea, el primer problema jurídico es que en ese padrón están militares y policías, jueces, ellos no pueden votar en una interna, y esto es una interna. Esa sería una limitación. Esa es una limitación legal. Sí. ¿Otra limitación que ustedes dicen? Y justamente eso, que es el padrón nacional se usa en elecciones nacionales, no en internas. O sea, eso es una cuestión que es así, y cada partido trabaja su padrón, sus integrantes, sus afiliaciones, la forma de llevar adelante. Pero y que estén los colorados en el padrón de ese ellos. es el segundo término, porque nosotros vamos a elecciones en simultáneo, porque justamente había personas con doble afiliación. ¿Y cuál fue la solución que se dio a esto? Fue que, porque antes cada partido iban en fechas diferentes a elecciones, y aquellas personas que tenían doble afiliaciones votaban todos, cada domingo diferente votaban en algunas elecciones. Y ahora justamente la forma de solucionar esto fue hacer unas elecciones en simultáneo. Y nosotros justamente lo que queremos es proteger el padrón colorado. Nosotros vamos a nuestras elecciones y queremos que los correligionarios, los afiliados, voten en nuestras elecciones. Entonces eso también es una cuestión, aparte de lo que había mencionado anteriormente, que los afiliados colorados no tenían por qué estar, no se les tendría por qué estar permitiendo que participen en unas elecciones en la cual no se les dio su consentimiento ni están de acuerdo con esa corriente política para estar figurando su nombre en ese padrón. Bueno, a ver, Guillermo, Hugo. Bueno, con todo respeto, creo que en sus mismos argumentos está la respuesta, ¿verdad? Dijo cada agrupación política decide cómo organizar su padrón. No es nada nuevo. Fernando Lugo fue presidente de la República candidatado por el Partido Demócrata Cristiano sin estar afiliado. Mario Ferreiro fue intendente de Asunción candidatado por el Partido Revolucionario Federalista sin estar afiliado. Que haya nombres que depurar, eso es un problema informático que se puede hacer con relativa facilidad. Y cuando dijo, queremos que el Colorado vote en el partido. No, pero espera, esto que los jueces, los policías y los militares no pueden. Se depura, se podrá depurar. ¿Cómo va a depurar? Se puede depurar. Eso es un tema informático. Entonces ustedes no hablan del padrón nacional, entonces hablan de un padrón nacional depurado. El padrón nacional puede tener un periodo de taches y reclamos o de depuración. Esas son cuestiones técnicas relativamente fáciles de solucionar. Pero lo más importante, cuando me dicen queremos que el Colorado vote en el partido, sería importante saber qué quiere el Colorado. Y yo estoy seguro que una gran cantidad de colorados van a ir a votar interno a su partido y van a apoyar a los candidatos, pero hay también una cantidad importante, cada vez más importante de colorados que quieren participar de este proceso de construcción de la concertación y quieren elegir. Son ellos los que van a decidir. La gente no puede ser arreada o no es propiedad de un partido ni está en un partido. No. Permíteme, y con respecto al consentimiento, el sistema de primarias simultáneas, justamente el consentimiento se da ese día. ¿Qué pasa con el doble y triple A que vos dijiste recién, el doble y triple afiliado? Ese día vos das tu consentimiento donde querés votar y cuál es el partido al que querés pertenecer. Si yo estoy en ambos padrones, voy ese día, voto en la interna del Partido Colorado, muy bien. Ahí te quedaste. Di mi consentimiento y queda registrado mi voto ahí. Pero si yo siendo colorado y no quiero dejar de ser colorado, voy a votar a la concentración, ahí en ese momento yo expreso mi consentimiento. Y finalmente me parece que va a ser un error si hacen esto, porque es como una jugada que les deja en una posición de preocupación por cómo está creciendo la concentración. Y lo que vamos a conseguir es que algunos se desafíen del Partido Colorado para poder votar la concentración, lo que va a ser más perjudicial para el Partido Colorado. No sé si, pero quiero entrar... sobre el punto, yo sé lo que vas a decir, es espectacular. No es un tema informático nada más. Porque ni en tu cédula de identidad, anteriormente en la cédula de identidad decía la profesión de una persona, hoy no dice la profesión. Entonces uno no puede saber quién es policía, quién es militar, porque todos los paraguayos tienen derecho a ir a votar, y un derecho y una obligación a votar en las elecciones nacionales. Entonces no es un tema informático menor. Y si bien es cierto, el doctor habla de que cada uno, la agrupación política es la que elige cómo se va a elaborar, la ley de concertación es clara, dice también, y en eso entiendo yo así, el artículo 2, el inciso D, es elaborar su padrón. O sea, hay que trabajar el padrón. Acá yo lo que creo es que se le acabó el tiempo, el 27 de junio vence el plazo y tienen que dar una solución a eso. ¿27 de junio vence el plazo de qué? Para que ellos presenten todo lo que tiene que ver con respecto a la padrón. Ah, ¿en serio? Ah. Doctor. Bueno, primero voy a empezar desde el inicio. Primero venimos acá a hablar como apoderados del Partido Colorado.
O sea, la posición respecto a este tema de la concertación y lo que atañe a los intereses del partido se trata como partido, independientemente de los movimientos internos en los cuales estamos. En lo que respecta a este tema del padrón ampliado, padrón abierto o como quiera llamarse, que no es otra cosa que el registro cívico permanente. Ya lo decía Guillermo, y me quiero remitir, Geyaco diputado Guajú, perdone que lo mencione. Ya decía Guillermo que esta es una réplica más o menos de las PASO, y allí está nuestro error a veces, en la manera de legislar que tenemos. Nosotros queremos importar parches de otros sistemas electorales que no van a funcionar si es que no se importa el todo. Las PASO es bien, es más o menos parecido a lo que ellos quieren hacer, pero en las PASO tenés que tener un porcentaje mínimo para clasificar a la final o si no te quedas afuera. Hagamos eso si quieren. Hagamos eso y hagamos PASO si quieren. Pero en este caso particular de la concertación, hay una cosa que no lo digo yo y te voy a decir quién lo dijo. Dice, el registro cívico permanente es el listado de ciudadanos habilitados para votar y elegir candidatos a presidente de la República, gobernadores, diputados, intendentes, concejales municipales, votar en referéndum y en enmiendas. Eso es lo que dice. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 106 del Código Electoral. Con esto, lo que se establece claramente en el Código Electoral es que el registro cívico permanente convertido en padrón nacional para unas elecciones solamente puede ser utilizado para ese tipo de elecciones. Para las internas, los partidos políticos tenemos que elaborar nuestro propio padrón. Así lo hacemos. La concertación no es otra cosa que un partido nuevo con existencia de 5 años. Ellos tienen que adecuarse a los mismos requisitos establecidos para los partidos, tal es así. Lo único que se le evita, y no quiero cansar y aburrir a la ciudadanía y a los que nos están escuchando en este tema, pero lo único que se evita, la diferencia entre crear, ¿por qué no crean un nuevo partido? Es la pregunta que a veces podríamos hacernos. Lo que pasa es que para crear un nuevo partido tenés que empezar un proceso llamado proceso de inscripción de partido político que dura 2 años, dentro de lo cual vos tenés que presentar tus padrones, tus autoridades y una serie de cosas, y allí recién te reconocen. En la concertación tenés que hacer lo mismo, pero con periodos más abreviados nomás. Y hasta el 27 de junio ellos tienen tiempo para decir, bueno, esta es la forma que vamos a elegir, este es el Tribunal Electoral Partidario, y solicitar su inscripción ante la justicia electoral. Nuestro sistema electoral está creado sobre la pertenencia voluntaria, no es obligatoria la pertenencia a una nucleación política. Y digo nucleación política para que se entienda. Cuando hablo de nucleación me refiero a partidos, movimientos, alianzas y concertaciones. Porque a veces queremos diferenciar, que la concertación es un estatus superior. No, es una nucleación política. Y para pertenecer a esa nucleación política debe ser voluntaria. Entonces, nadie puede compelir a nadie a participar o sea en que el entonces, padrón con ese criterio entonces, ¿verdad? Sí. No es que solamente los jueces, que ya sabemos, ni los militares ni los policías no pueden luego participar en ninguna interna. Primera dificultad. Quiere decir, según lo que vos decís, que es que cada partido o nucleación, lo que sea, tiene que tener su propio padrón y que la persona tiene que voluntariamente afiliarse. Entonces quiere decir que los independientes tampoco podrían estar en ese padrón. No tienen que estar. ¿Quién le preguntó a ellos si quieren? Y voy más. Si me permite. Quiero terminar nomás. Y el ejemplo que decía Guillermo es del PRF respecto a ser candidato. Eso no hay ningún problema. Acá no estamos hablando de candidatura. Los partidos tenemos atribución, potestad de decidir quiénes pueden ser candidatos. Claro, los padrones, eso podemos decir. Los padrones de quienes están habilitados a votar, y en eso es muy claro y contundente el Código Electoral de nuestra pregunta. Fíjate una cosa. Y sigo comiendo. Vamos a ir, y yo todavía no comí. Vamos a ir por parte, ¿verdad? Sí. Primero una aclaración. Yo creo que los colorados son los que no pueden decir que la gente se afilia voluntariamente. Sí. Ustedes no pueden decir eso. Porque el Partido Colorado tiene una larga tradición de incorporar afiliados que no dieron su consentimiento para ser afiliados. Pero eso es entre paréntesis. Aparte, vamos ya a la discusión formal de la cuestión. Segundo, se plantea como una obligatoriedad el hecho de que alguien
que no está en el padrón de mi partido o de tu partido y que somos parte de la concertación, como una obligatoriedad de que tengan que ir a votar ese día, de la interna de la concertación. ¿Por qué te digo eso? Porque, como dijiste, no le puedo obligar a meterle en mi padrón. Es igual que un afiliado, él puede decidir si va a votar o no va a votar. El hecho de que yo le incorpore en mi padrón, lo mismo que mi padrón partidario, la persona es la que finalmente decide si va a votar o no va a votar. No, pero lo que ellos dicen, No, por yo eso me quiero saber. refiero puntualmente- No, pero que hay- es que hay una lo que confusión no conceptual podés es ahí. incorporarle, Me refiero- según ellos. No es lo No. obvio, ir a votar o no, ya es una segunda No, otra pero vez. hay una Eso, confusión espera, a conceptual. eso me estoy refiriendo. Vamos a suponer que le incorporemos. Él no tiene la obligación de votar. Si quiere votar, vaya a votar. No, Si pero vos no quiere, tenés el ya derecho a sé, incorporarle, ya sé. supuestamente. Solamente le estoy respondiendo puntualmente. Voy a ir a Eso, eso. vos sí. Voy a ir a eso, ¿verdad? Tercero, lo que decir, ¿dónde dice taxativamente? Eso. ¿Dónde dice taxativamente? Es de que El artículo 33. ¿Qué dice el artículo El 33? artículo 33 dice que para elegir la autoridad, el artículo 33 de la ley 834 es que dice que para poder tener representación de autoridades nacionales deben pasar por los partidos, deben ir a una interna y ser electos por los afiliados de ese partido. Claro, esta es una concertación. Pero es lo mismo lo que te Esta está es una diciendo el doctor. concertación Es en lo donde mismo que se está diciendo. unifican Es lo los mismo que padrones, hizo el en doctor. Es donde lo se mismo. unifican- Es lo mismo. Espera, No, espera. ustedes quieren hacer No, algo está- especial de la No, constitución. está Igual lo bien. mismo. Se unifican los padrones. Pero ¿verdad? hay una ley. O sea, y finalmente, la respuesta finalmente, está dada. porque el problema finalmente es del Partido Colorado. Porque después hay una cuestión política a la que me voy a referir después. Pero La déjame- verdad que no es el partido problema, no es el déjame- problema del Partido Colorado. Te voy a decir por qué. No, no es. ¿Qué pasaría, por Es de ustedes el ejemplo, problema. si con el sistema Exactamente. Ahí estamos de informático, acuerdo. si con el sistema informático, porque hoy el sistema informático está bastante desarrollado, así como dijo, se le puede excluir a los militares la situación. No hay de las forma, cosas. Pero no hay forma, dice Eduardo. Sí, hay forma. Pero te voy a demostrar que hay forma, ¿sí? Te voy a demostrar que hay forma, porque no somos tan... La Policía Nacional tiene su padrón. De La activos. Policía Nacional. Espera, de activos, sus su miembros activos. nómina de- claro, sí. nómina de miembro activo. La Fuerza Armada tiene su nómina de miembro activo. Yo puedo excluir eso del padrón nacional usando ese registro al que, al que nos Claro. estamos refiriendo. Claro, eso, pero hay problema. Hoy informáticamente... ¿Quién le va a pedir ese puede informe a la ¿Quién va a pedir? policía? ¿A quién va a pedir? ¿Quién Se- le va a pedir? ¿La policía? ¿Quién va a le pedir? Le puede pedir el Tribunal Superior de Justicia ¿Por Electoral. qué le va a pedir al tribunal si él no tiene que organizar tu porque- interna? Y porque ¿quién finalmente? No, No. pero decime, ¿quién le va a pedir? ¿La ¿Quién va a pedir? concertación? Puede ¿Cómo pedir. una entidad La privada le va a pedir un concertación le informe puede a la pedir- policía? No vamos a Escúchame, mentir. che, No vamos a mentir sobre lo que se puede. No. Es más, yo te No, voy a decir... espera, déjame Está terminar bien, porque... Está bien. No, yo estoy abriendo la posibilidad de que la concertación le pida al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Yo no estoy hablando de una entidad privada. Pero el Le Tribunal ahora, Superior el no se puede tribunal- inmiscuir en sus esa es tu internas. interpretación. No, No. eso es absoluto. No, no puede. Para eso están los estatutos y el Código Electoral establece que los partidos políticos son autónomos. El 27 Están de mal junio, acostumbrados nomás 27 ustedes. de junio. Bienvenido al El ruedo de 27 tener que hacer El 27 internas. de junio, ¿dónde se presenta la concertación? No, es diferente. Así En la como justicia todos los electoral. partidos políticos. En la- Así no, como todos el los pro- partidos el políticos. El problema es que ustedes están asustados por la posibilidad de que la interna el 22 de diciembre, el 18 de diciembre, marque el resultado de la elección Pero de abril. eso del fue, 2022. ese fue, Ustedes hablan problema eso de fue eso. le vendieron a ustedes. No, Permíteme no, decir. no, Le no. vendieron pues, este producto Ese de es la el problema de PASO. fondo. Le voy a explicar Te este invito que tema. vaya a la Casa El del que Pueblo se los va a miércoles. votar, el que Vas se a ver va la gran votar, cantidad de te voy a colorados decir que una van. cosa, a nosotros no nos importa quién se va a votar o no en la interna, a nosotros Y lo que nos entonces- importa quiénes votan en la nuestra. Lo que ustedes están No, haciendo no, es lo que están arbitrario. diciendo lo Y le voy a contrario, contar que le algo, preocupa nuestra Guillermo. interna. Le voy a contar algo, Guillermo. Está mal lo que están haciendo. Utilizar para su interés, adécuense a las normas. Ya intentaron hacer una vez y no la pudieron. Pero te voy a decir ese tema de la voluntariedad. Sacarle de tu Cierto padrón es. a mis dos Cierto, tías que Corre se claro el que afiliaron sí. a mito, ANL. perdón, corre el Claro que mito, es cierto. corre el mito Sí. de que nosotros le afiliamos compulsivamente a la No, gente. yo- Pero no, hay, si quiere me- Yo te voy a traer Espera, familiares profesor, míos. te voy a terminar. Hay una norma a la cual recurren muchos ciudadanos perjudicados de alguna manera porque el partido le obligó a afiliarse y mediante habeas data consiguen que se le saque Poquísimos del casos. padrón. Y el partido se Espera, opone. te voy a terminar. Y el partido que lo No, otro no, opone. no, Sí, no, te voy a no, mostrar. no, ponemos- Se opone. Dice que venga a desafiliarse. Guillermo, Gente que dice yo nunca me ponemos afilié. ninguno, lo Te voy a ponemos mostrar el y les documento. anticipo. Y No, les no es anticipo. cierto, no es Traten cierto. Te voy a de mostrar el usar- documento. Déjenme No es terminar cierto. la idea y después ya me Te voy a callo. mostrar el documento. No es cierto. Traten Mostrar, pero de no es cierto. utilizar el registro cívico permanente en las internas del 28 de diciembre y no por temor. 18. 18 de diciembre, no por temor, sino por una cuestión de Legal. respeto institucional.
le vamos a meter 1 millón de habeas data a la concertación y no van a poder hacer su interna. Ya les anticipo. ¿Quién va a hacer meter? eso? ¿El ciudadano? 1 el millón de ciudadanos. ¿El ciudadano o el Partido Colorado? 1 millón de ciudadanos colorados le van a meter. O sea que el Partido Colorado va a anular las elecciones generales. No vamos a anular, le vamos a hacer respetar la ley. Aprendan a utilizar la ley y a cumplir la ley. No pretendan, como están mal acostumbrados, a que porque ustedes han pobrecitos, fueron víctimas y eso, ustedes no están obligados por la ley. Todos estamos obligados a cumplir la ley. Nunca hicieron interna. Ingeniero, nunca hicieron interna. No, a mí no me puede decir eso. Mi partido sí hizo interna. Pero no es un problema de tamaño solamente. Es la legitimidad es la misma. Ustedes hacen una convención baretemporal nomás para elegir. Ustedes le joden a la ciudadanía con el tema de las internas. Vamos a ser claros. Ahora están desesperados. Lo que dijo el doctor yo creo que es correcto. Vayamos a interna, hagamos lo que tenemos que hacer, pongamos ahí un porcentaje de participación. Sí. Pagamos y aquel que no tiene porcentaje. Y metamos preso a los que falsifican firmas de gente que no sabe. Porque hay un proceso proponente, hay un afiliado proponente. Hay que hacer. Vamos a meter preso. No, cualquiera acá. Es muy fácil. Es muy fácil. La ex lo que pasa con secretaria. ustedes con interna. ¿Es cierto? Vayamos a interna en serio. Nosotros vamos a interna en serio. Yo fui electo en interna muy participado. ¿Qué participación tuvo? Tuvimos una participación importante. ¿Cuánto? Tuvimos una participación importante, alrededor del 20%. ¿Y cuánto es eso? Alrededor del 20%. ¿Y cuánto se representa? No, pero eso no es un problema del número. Dame el número. Dame número. La democracia no funciona así. No funciona así. ¿Cómo funciona? La democracia no funciona así. No es que si vos tenés más afiliados, yo menos, tenemos la misma. Vos no sabés qué número tenés. La legitimidad es la misma. ¿Por cuánto ganaste? Pero por favor, no me puedes decir porque sabes que vas a pasar ridículo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La legitimidad es la misma. Vas a pasar ridículo. La legitimidad es la misma. La legitimidad es la misma. Para que no pase Mi ridículo. interna es tan legítima como la tuya. No responda. Lo que yo te puedo decir es que la ex secretaria general de la JRF fue afiliada falsamente a la NR con una falsificación de firma. Lo hizo. Y la NR le dijo que venga a desafiliarse. Ahora hace un año más. Mentira. Te voy a mostrar el documento. Espera, para que la audiencia también nos escuche, ¿verdad? Ese es mi punto. Es muy arriesgado ese criterio que acaba de decir. Porque el Partido Colorado es un partido que creció, se mantiene y usa toda la burocracia del Estado, y eso repercute en el tamaño de la interna del Partido Colorado. Allí hay plata limpia, hay plata sucia, por supuesto que es una interna que nosotros no estamos en condiciones. Ni queremos tampoco. Claro, porque ni queremos. No les conviene. Ese tamaño de la interna del Partido Colorado es resultado del control del Estado, del ordenamiento del Estado a favor del Partido Colorado y de la burocracia, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de competir con ese tamaño del Partido Colorado. Tengo que ir a una breve pausa, pero escuchándole a los colorados, que no es la primera vez, obviamente, que los escucho, porque también les hice entrevistas, yo lo que les pregunto a ustedes, ¿qué van a hacer si yo no sabía esto, hasta el 27 de junio, nomás tienen tiempo para presentar el padrón de la concertación? Te ¿verdad? digo rápidamente, el 27 de junio es la fecha tope para escribir concertación y alianza. Ya sé, pero y también el padrón. Ahí en la concertación. Allí tiene que explicitar cómo hacer su padrón. Absolutamente todo. Ya está. Y ya queda a cargo de las instancias competentes reconocer o rechazar ese. ¿Quién tiene que reconocer? La justicia electoral. La justicia electoral. Yo le decía en una entidad privada, es la justicia electoral. Bueno, pero yo les pregunto a ustedes ahora. De aquí al 27, ustedes tienen que, cuando inscriban, tienen que presentarlo. No, hay un padrón. periodo después para tachas, reclamos. Ya sé, pero tienen que presentar el padrón. No. Es lo que dijeron ellos. Es cómo se va a conformar el padrón. Es decir, para explicarte más claramente lo que vamos a hacer. El 27 o antes del 27 de junio, que es un lunes, ellos tienen plazo para solicitar su inscripción, donde deben reunir todos los requisitos, acompañar. Uno de ellos el tema del acta de constitución, en donde tienen que explicitar cómo van a ser sus padrones y cómo van a votar. Si nosotros nos sentimos agraviados por eso, que de hecho por lo que escuchamos parecería ser, nosotros como partido tenemos lo que se llaman derechos de legitimación activa para oponernos parcialmente al reconocimiento de la concertación, no a la concertación, solamente en el punto específico del tema padrón nacional. Y allí la justicia electoral va a tener que resolver, antes de reconocer la concertación, nuestra posición, o de cualquier otros partidos políticos
que quieran hacer lo mismo, ¿verdad? Ya entra O sea que farmacéutica y finalmente, continental. Mina, es lo que yo traté de explicarle anteriormente, es finalmente la justicia electoral la que va a decir esto se acepta o no se acepta. Como cualquier partido. Así mismo es. Claro, ahora Bueno, yo... podrá terminar la corte, ¿verdad? Pero la discusión también, del tema de la claro, justicia puede- electoral claro, para se vaya a la aclararte, corte, no, porque se si vaya no a la me corte quedo- seguro. Es lo más Para probable. aclararte nomás, Se porque vaya si a no la me quedo como boludo, ¿verdad? No. Lo que la justicia No, esa es la electoral intención. no puede intervenir es en pedir informe a la policía No, pues para ya que te ustedes aclaré- hagan su padrón. Ya te aclaré ¿verdad? eso. Claro, no pero puede. Ese no es el punto central. No, de no, la no, discusión. no, no, Encontraremos aclaro la nomás, forma. aclaro nomás, Está porque bien, trato está de bien, pero dividir los encontraremos temas. la forma. en Es un todo tema caso, técnico, ¿verdad? se soluciona con los No, técnicos. eso se soluciona. No, eso es lo que yo quiero saber, Es algo ¿verdad? muy pelado en tu cámara. Yo lo que les pregunto, Guillermo, porque vos que te sos toman de abogado atrás. y que estás en la concertación, ¿verdad? Atrás te toman. ¿Cómo van a hacer ustedes para sacarle a los militares y a los policías? Es un problema Porque- técnico. No, se, pero- se acude a la base de es así datos nomás. y se hace un cruzamiento. Eso es apretar botones. Eso no es tan complicado. Fácil. Pues es un Sí, es cruzamiento. fácil. ¿Cuál es el problema? ¿Cruzamiento con qué? Te voy a dar otra fórmula, que no es esta la que se va a utilizar. Vamos a suponer que nosotros digamos, ¿sabe que vamos a excluir el padrón a todos los colorados? ¿Y de dónde Ahí vas a está. sacar la lista? Espera, ¿Pero de dónde vas a sacar la déjame lista? Sí, espera. Esa información pública. Déjame Sí, vamos a sacarle a todos los colorados. Todos después. los colorados. Sí. Vamos a usar el padrón de los partidos de la concertación más todos los independientes. Claro. También nosotros podemos hacer una concertación con ese tipo de padrón, Claro. porque del padrón se trata, ¿verdad? Así es. Igual También va a estar podemos hacer mal eso. porque Hay los que- independientes no solicitaron. Me Igual va a estar mal. permíteme una cosita. Hay una confusión conceptual. Una cosa es formar parte de la concertación, afiliarle, agremiarle, no sé cómo decirlo, afiliarle sería la expresión, ¿verdad? A la concertación. Eso no se va a hacer. Ese es un error de conceptos básicos. Claro. Acá lo que se hace es, nosotros, que somos los que estamos en esta mesa, habilitamos que los que están alrededor de la mesa, si quieren, ese Vengan día a se sentarse en la presenten y participen de una decisión puntual. Pero no se les está. Por eso que yo le decía, No, pero es que es lo que está prohibido. acá no obligar, no que se le obliga a nadie. Se acabó el tiempo, no pudieron, desde enero están con esto. Llega el 27 de junio y están desesperados. ¿Y qué es Esta más siempre fácil? fue la idea, Agarrar el padrón nacional. no es cierto. Y entonces es más Pero fácil. Pero yo les Siempre pregunto, Sin hacer el trabajo yo que les siempre pregunto, debían espera, hacer. Falso. yo Sí, les así pregunto es. a ustedes, Falso. a los colorados, ¿qué pasa si la concertación agarra el padrón nacional para tener una base, digamos, ¿verdad? Usa el padrón nacional, pero no como padrón nacional, pues ya no va a ser padrón nacional porque van a modificar, pero yo agarro como base el padrón nacional, le saco a todos los colorados según el padrón colorado, porque obviamente el padrón colorado es público. No, ¿verdad? no es público. Ah, no es público. No, ¿y cómo vas a recurrir? Tenés que pedirle o al Partido Colorado o a la justicia electoral. Lo otro podés creer que es porque alguien te trajo una copia. Lo oficial es lo que tiene el Tribunal Electoral Partidario Escuchame y una el cosa, TSE Mina secundario. Feliciangeli puede entrar a ver cuál es su afiliación. Claro. Y si ella está en el Partido Colorado, le va a decir Pero afiliación en Partido informática, Colorado. pues, y claro, pero y tenés que Entonces, hacer todo eso, las minas Está Feliciangeli bien. que hayan. Hoy día los ¿entendés? sistemas informáticos, pero entonces se puede entonces. Y tienen que hacer No, no, 1.000.000 espera, de espera, consultas, espera. 1.600.000 Lo que te estoy consultas. diciendo es que se se puede. puede. Se puede, no está Ah, bien perfecto, legalmente, se puede. nomás porque La no se respuesta trata está solamente en que del sí se partido. puede. Bueno, no, pero No ustedes... se trata solamente de los afiliados Se del puede partido. Los llamar- independientes No, Los también independientes tienen podrían derecho, participar. o sea, no Porque es la ley, tan la ley de sencilla. concertación El dice derecho lo tiene el justamente, ciudadano, no, la ley acá- de concertación establece claramente, dice, se determina cuáles son los partidos, movimientos de la concertación de elaborar sus padrones. Se dice, se elaborar el padrón de los que son parte de la concertación, No, no de los dice partidos y movimientos. eso. Dice que no dice. No dice esa eso. parte que Sí, son no, parte. dice, No. el partido, la ley dice se elaborar el padrón y tiene que ser elaborar el padrón cuando interpretar con el inciso primero, te dice que lo que son por los... O si no, ¿para qué te sirve hacer todo el trabajo? O sea, acá hay una cuestión. Deben hacer el trabajo, siéntense y hagan El trabajo está hecho. Nosotros tenemos hagan- nuestro padrón. Hagan el Nosotros trabajo. tenemos nuestro Es padrón, permíteme. o si no, pasan demasiado fáciles Permíteme, así. una Sí, cosita por último, terminar. porque tengo Acá hay una- normas filosóficas. Por lo menos hagan la exclusión. La gente no es ganado, no es de ellos ni es nuestra. No, la gente claro. no va a ir a un corral y estar ahí encerrada y si vos votás mi Sí, interna, pero hay porque no leyes tenías que hay que Hay que cumplir. cumplir Pero la ley habla Pero de ¿y dónde dice Hay la que ley? cumplir. No, es pero muy por claro. eso yo digo que lo que sí Pero se la ley puede... no impide La ley que yo habilite a Lo todo que el sí se mundo a puede votar mi sacar... interna. No. A ver... La ley no impide que yo te habilite a vos a votar mi interna. Si no querés, no O si, vengas. no, Si querés votar la ley. imagínate que nosotros, Colorados, hagamos eso. Sí. Agarremos el padrón nacional y Ojalá. vengan acá, nos van a matar. ¿Cuál es el No, problema? déjense, Ojalá por que- favor. ¿Cuál es el problema? No, si ustedes no... al Jamás nos hemos contrario, metido en la interna de al ellos. contrario. Además, te voy a decir una cosa, no. los tiempos políticos que vivimos exige renovaciones. No, Ojalá pero que el hay Partido cosas, pero Colorado la haga ley es eso. la ley. Ustedes van a tener que ver qué van a hacer con el tema del padrón, porque... Ya vimos, mira. Vamos a suponer que depuren a los policías y a los militares, agarren el padrón nacional, depuren policía, ¿verdad? Militares, jueces, que no sé cómo van a hacerlo para depurar, pero vamos a suponer que lo logren, depuren colorados, ¿verdad?
Entonces ahí sí, efectivamente, a pesar que también los independientes, según Eduardo, no pueden formar parte si no se afilian, digamos, si no dan su autorización. Entonces, en síntesis, van a tener problemas porque ellos no solamente le van a impugnar como Partido Colorado, sino que van a hacer que miles de ciudadanos, que obviamente serán colorados, con una aclaración. le Ellos van a pueden presentar la impugnación, o jurídicamente, como se llame, pero no son ellos los que van a resolver. Claro, va a resolver el Tribunal Superior de Justicia Electoral, Claro. que ahora están 2-1, o sea, que hay 2 opositores y un colorado, ahí pueden ganar. Pero después se va Claro, ya está la Corte. a la Corte. Son 3 juristas. Yo también Son creo que van a 3 tener No, criterios. ya sé, Para pero no quiero poner dos decir... opositores y Sí, un pero colorado, no, o sea, pero yo se creo hizo que- pues también con ese criterio, Está digamos, bien. ¿verdad? Pero en la Corte ya no sé qué va a pasar y es un riesgo. Pero vamos a suponer la peor hipótesis siempre para poder tener la solución, ¿verdad? Ganan en el Tribunal Superior, pero pierden otra vez en la Corte. En síntesis, no tienen padrón porque ellos tienen razón jurídicamente, ¿verdad? En eso. No, es que no tenemos padrón, vamos a tener un padrón No, más es la limitado. hipótesis nomás. Claro. más limitado. Hipótesis de- Vamos a tener un Y padrón ahí más qué va a pasar, te digo, ese padrón A ustedes ver, no pueden nosotros usar. somos, el Frente Basú seguramente es el que más experiencia tiene en concertación. Nosotros tenemos 4 o 5 concertaciones hechas. Desde el 2013, pasando por elecciones municipales. Y 8 partidos siempre unificamos los padrones, como Así dice la sí, concertación. como dice así Pero es lo que te mismo. acaba de decir Guillermo. Ah. Claro. Porque en el caso de que sea desfavorable el fallo, Exacto. en todo caso, queda acotado el padrón al padrón Vamos de a cada iniciar una partido. campaña masiva ¿verdad? de que se desafilien a Partido Colorado y se inscriban a También. su padrón. Pero ¿y cuánto el tiempo tema del tiene? plazo, Cuidado con los plazos. Nuestro porque- padrón ya está firme, no vamos a nada. Porque el padrón, Depende- nosotros... Ah, ya sé, o sea, ustedes van a tener hay plazo, plan, hay que ver con los plazos de la opción- justicia. Sí, va, que por supuesto. Suponiendo que sea favorable a usted, depende de cómo salga el fallo. El problema, hermano, ahí tenemos senadores que, por ejemplo, para la interna, por eso hay que ver el cronograma de la justicia electoral. Sí. Para la elaboración de los padrones de la interna se vencieron todos los plazos el 30 de diciembre, del año pasado, del 2021. O sea, para nosotros, la gente que pueda votar en este año, se tuvo que haber hecho el corte el 30 de diciembre. La gente que va a votar en el 2023 para abril, el corte se hizo el 31 de mayo. Entonces, ahí es una dificultad el tema de los plazos. Claro, yo lo que le decía nomás es que depende. Por eso es cómo más salga fácil usar ya los padrones de los partidos Suponiendo que el internos de la fallo sea concertación. favorable a ustedes. Depende cómo sale el fallo. Sí, vamos a Porque suponer el que sea fallo favorable. puede decir se elimina a Solo todos- los colorados. Solo los colorados del padrón, puede decir el fallo. Que es el No sabemos antecedente que cómo ya salió hubo con el fallo. caso Mario Claro. Ferreiro. Entonces no afecta No, es ese antecedente fallo. de Mario perdón, Ferreiro, Sí, eso pero- llega a ser un antecedente firme. espera, pero- déjame terminar. Ese fallo entonces no afecta al sistema de padrones de los partidos que integra la concertación. No. Depende cómo salga el fallo. Así mismo. Así Así mismo. es. Por eso yo no estoy Así es. presagiando de cómo va a salir el fallo. Al contrario, estoy preguntando. No sabemos cómo va a salir el fallo. Por último, porque se me reba el tiempo. ¿Puedo pedir algo? sí. Quiero aclarar nomás algo, porque parecería ser que, bueno, nosotros manejamos, ustedes van a perder la justicia electoral. Yo confío mucho, Yo también. principalmente el de los nuevos, y no quiero descartar al doctor Russell, a quien lo conozco administrativamente, no más. Pero al doctor Bogarín es una persona que en su época de juez penal tenía una conducta de aplicación correcta de la Doctor, ley. Me consta. Entonces yo abrigo mucha Me consta esperanza que él personalmente. siga Yo manteniendo quiero esa apoyar conducta. eso porque no me parece que hay que Sí, colocarlo no como me dos a parece que uno, hay que no. colocar de lado. Son Tenemos gente que muy respetables, empezar a ¿verdad? elevar el nivel de la justicia Sí, pero no es electoral. así un- Mira, es lo Antes único de lo que estamos de quiero acuerdo que terminar, pensamos es muy importante. Quiero empezar a que Excelente, se eleve la Bogarín, imagen de la excelente. justicia Es muy electoral futbolista. para que Excelente, Bogarín. todos Total. podamos respetar la ley, que al final es lo que conviene, porque el problema en Paraguay es la Suscribo. impunidad y la arbitrariedad en las Totalmente. decisiones. Suscribo Por eso, y totalmente. para Deme terminar 5 minutos nomás, te tengo y nomás, sí. para terminar este tema nomás, hay que decir una cosa. Acá lo que ellos nos dicen y nos amenazan con el tema, ustedes tienen miedo, por eso quieren... ¿Tienen miedo? No tenemos miedo. El problema de ustedes, favor. el problema de la Miedo, concertación, y no digo en general, porque esto lo tengo conversado con amigos que son de la oposición, que tengo muy buenos amigos que están en la oposición. El problema es la discusión. Si se usa el padrón abierto, ampliado, que le llaman, tiene más posibilidades los chicos, según el criterio de algunos. Sí, claro. Si se usan los padrones de los partidos políticos, Claro, le tiene ven a más Efraín pelear. con un terror terrible. Entonces, ese es el fondo de la Así cuestión. es. Pero hay cómo solucionar. Pueden abrir un periodo de espacio rápido en que la gente voluntariamente se suscriba Sí, se va a a sus hacer. padrones. También se va a Esa hacer. es la solución. Lo otro, y repito, esto nosotros tuvimos la autonomía intelectual
de una posición desde el 2015 respecto a este tema, porque se trata de cumplir o no la ley para todos. Se me fue el chicos tiempo. y grandes. Hablando de cumplir la ley, lo de Marito, candidato a presidente de la ANR, ¿verdad? Sí. Hay obviamente una incompatibilidad que un presidente ejerza 2 cargos, ¿verdad? Supuestamente uno puede ser muy amplio en la interpretación y sí podría candidatarse, pero ¿qué pasa? Porque se conforma y se proclaman a los candidatos y asumen los candidatos antes de que fenezca el mandato de Marito. Sí. ¿Qué va a pasar? Primero, ¿ustedes se ratifican en que no van a impugnar la candidatura de Marito? Ya una decisión del comando del movimiento es no impugnar la candidatura. Aunque sea ilegal. Yo sostuve que un presidente se podría candidatar a un cargo y no puede ser incoherente decir que no puede candidatarse. Cuando ambos estábamos en el mismo movimiento, defendimos esa postura, inclusive se impugnó en la interna, no, pero sí en las generales. Entonces, para mí sí se puede candidatar, pero siempre hay una cuestión de incompatibilidad. Cuando Horacio Cartes se candidató, él tenía que haber renunciado para ser Y bueno, ¿y la incompatibilidad cómo no van a ustedes? No puede ejercer No las puede dos ejercer. funciones Tiene al que mismo pedir tiempo. permiso. ¿Y qué van a hacer entonces? Y eso ya vamos a estudiar después de la victoria del 18 de diciembre. Nosotros, te aclaro algo nomás. Para nosotros es legalmente, y no lo decimos nosotros, lo dicen los antecedentes que ya se utilizaron en la jurisprudencia en el 2005, etcétera, etcétera. Pero independientemente a eso, nosotros también estamos preparados para una eventual impugnación en las internas y en las generales. Creemos la palabra de Eduardo de que Honor Colorado no va a presentar. Si lo presenta no tiene los fundamentos, pero si lo presenta, creemos que tenemos los fundamentos para repeler esa impugnación. De cualquier manera, estamos también preparados por si algún movimiento satélite de Honor Colorado también impugna. ¿Qué puede pasa? ser una gran probabilidad, le Puede conozco ser demasiado una bien gran- a Pero Presi. Mira una creo cosa, que- Pero sobre el punto. finalmente en las generales Sí. seguramente se va a volver a discutir ese tipo Mira, de para decir, temas. tu tiempo es poco, ¿verdad? Sí. Ese es el problema. Estábamos discutiendo la parte legal de los padrones de la concertación y ahora estamos hablando de una fuertísima tensión en la candidatura de Mario Abdo Benítez. Pero no hay No, déjame- legalidad. déjame- No hay está legalidad. bien, o sea, yo te escuché. Escúchame. puede ser hasta lo Pero ético que voy a hablar, pero escúchame, no es ilegal. Escúchame. Yo ya sé, le escuché por radio, por todas partes, ¿verdad? Pues yo voy a tener Betty. También depende de la interpretación que uno haga. El presidente de la República ni siquiera a la docencia no se puede dedicar. Yo también puedo interpretar que no se puede dedicar a una actividad partidaria proselitista también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entorpece sus funciones como presidente de la República. También puedo hacer esa interpretación, no solamente desde el punto de vista de los cargos, pero estamos hablando de interpretaciones. Pero esa misma No, interpretación arriba, no tenía arriba, cuando está bien. Lugo era presidente. No, Eso es lo que no, pasa cuando tratamos de claro, interpretar de entonces, acuerdo al permiso. cariz de la situación. Siempre todos Ustedes hacen Cuando lo Lugo era mismo. presidente Pero tenía todos la ustedes hacen lo obligación. mismo. Todos Todos hacemos lo hacen lo mismo. mismo. Todos Aquí hacemos lo Acaban de interpretan. hacer lo mismo. Permiso. Se me fue el tiempo, les tengo que despedir. Brevemente, la Breve. concentración va a ganar y están preocupados. Eso es lo que está pasando ahora. Feliz Día del Padre para todos. Feliz también. Día del Padre Ah, para felicidades. todos, por favor, no olviden un pequeño gran detalle. Bueno, gracias por estar, obviamente esto recién empieza y vamos a ver cómo se solucionan todas estas dudas. Bueno, ahora estamos con la gente del Tribunal Superior de Justicia Electoral que están con un trabajo impresionante, un cronograma reapretado. Está con nosotros Luis Alberto Salas, él es director de recursos electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Gracias por estar. Buenas noches, Mina, y a tomar la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchísimo trabajo. Bastante, ya empezamos a recibir las máquinas, ya estamos empezando a hacer las capacitaciones virtuales, ha terminado el jueves pasado. ¿Qué capacitación es lo que están haciendo? Que la otra vez hablé también con Mauro y con Sí. Carlos y no podía venir Carlos María porque supuestamente estaban muy ocupados. Yo, ¿qué es lo que andan tan ocupados? No, lo que pasa es que nosotros empezamos un ciclo de capacitaciones virtuales dirigido a todos los funcionarios del país, en el sentido de enseñarles nuevamente el proceso del desbloqueo, el proceso de organizaciones intermedias, proceso de tecnología, logística electoral. Entonces hemos terminado el jueves pasado y el próximo lunes, o sea, mañana, estamos arrancando ya el proceso de las capacitaciones presenciales con las máquinas de votación, Vinante. Y el 4 de julio ya estamos partiendo en todo el país a fin de arrancar el proceso de capacitación presencial, teniendo en cuenta que... Pero presencial para la utilización de la utilización de las las máquinas. urnas. Así mismo. Entonces, las máquinas electrónicas, nuestra pretensión es por lo menos llegar antes del 18 de diciembre a 3 millones de ciudadanos, a que toque, a que palpe las máquinas, que vea cómo se vota. En estas elecciones, digamos que sobre todo las coloradas, que van a ser más complicadas porque montón de cargos partidarios, conjuntamente con un montón de cargos nacionales,
va a ser un poco más complicado que en las municipales, por ejemplo, de los liberales, que también hicieron las dos. ¿Esta se complica un poco más? Sí, por supuesto. El elector colorado debe tocar el touch o la máquina de votación 19 veces para que le salga su voto. ¿Por 19 qué? veces. Claro, porque aparte de las 5 dignidades o la precandidatura que tiene que elegir para competir el día 30 de abril, también estarán eligiendo 6 dignidades partidarias, es decir, presidente de la República, senadores, gobernadores, diputados y juntas departamentales, que son los precandidatos, y las candidaturas partidarias, que son 6 nuevamente. Cuando vos decís tengo que tocar 19 veces, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. toco una vez, se me abre los candidatos a la presidencia de la República del Sí. Partido Colorado. Sería Hugo Velázquez, Santipeña, etcétera, etcétera, Así ¿verdad? mismo, sí. Bueno, ahí yo voto por una de las duplas. Así es. Ahí toqué una vez. Claro. Y- Elijo una opción. Espera, claro, ahí se me abre, elijo Tux, Así es. elijo una opción, ¿verdad? Así es. Después de que elegí ya esa, ¿qué se me abre? Sí, leía la secuencia, La mira, es muy secuencia, importante. sí. El elector se identifica en las mesas, se le entrega la boleta o el boletín de voto, va a introducir en las máquinas de votación y en forma automática ya le aparece al introducir la candidatura a presidente de la República. Una vez que toque la opción del candidato a presidente, se le abre la lista de candidatos a senadores. Pero espera, pero se le abre La la, lista. lista solamente, La no lista. todos, No todo. ¿verdad? Se le abre, por ejemplo, el Partido Colorado va a tener 4 listas de Sí, senadores, ponele. exacto. Entonces se le candidato lista 2, 3, 4 y 5, Así ponele, mismo. ¿verdad? Yo- Pero no todavía no se le abre todavía la No. lista. Entonces ahí, en esa lista, entre Sí. esas 4 listas, va a elegir una de las listas, Así es. la 5B, la 5, La ponele. 5, exacto. Pin, abre, Y ahí toca, y ahí recién se le despliega. El abanico de los candidatos de las 45 candidaturas a senadores. Ah. Y una vez pasada eso, se le habilita ya en forma directa la lista de diputados. Sí. Una vez electa la lista, o sea que da la opción a la lista, Se se le le abre despliegan los candidatos. Los candidatos. Y así Ah. sucesivamente hasta llegar a convencionales de la ANR. entiendo. Es decir que el elector de la ANR debe tocar 19 veces para que le imprima su boletín de voto. Y Qué una vez... locura, ¿eh? Una ¿Y vez cuánto tiempo? ¿Ustedes ya hicieron el cálculo cuánto tiempo se va a quedar? Alguien que sea más o menos lentuqui, digamos, porque Sí. no. Vamos a dar a un promedio, el que es súper rápido y el que es re lento. ¿El promedio cuánto es? El promedio del súper rápido sería 2 minutos 30 segundos. El lento más o menos lleva 3 minutos y medio a 4 y el re lento un poco más. Así. O sea que podríamos tener unos 4 como promedio, digamos. 4 minutos cada, sí, cada elector. 3.80 a 4 minutos. Ese sería el promedio general. Qué Así mismo. bárbaro, Por qué eso es mucho que tiempo. ellos han solicitado justamente, el Tribunal Electoral de la ANR ha solicitado que sea un promedio de 300 electores por mesa. 300 Porque ¿cuánto suele ser o qué? las últimas elecciones las hemos hecho 400, Ah. pero hay que tener en cuenta también que en las últimas elecciones internas, como general municipales, en la municipal elegimos solamente 2 dignidades, intendente y concejales. Claro, claro. Hoy día la ANR estaría eligiendo 11 dignidades, ¿verdad? Y va a ser mucho más lento y estaríamos reduciéndole su cantidad de electores a ¿Y 300. se puede hacer por eso a mes. Se puede, 300? se ¿Sí? puede, se puede. ¿Y en qué es lo que agiliza eso? Agiliza. Porque igual no el- van a ser el mismo número No. de gente que se va a ir. No, sobre una cantidad de 400, un promedio de 50-60% de participación, sería entre 170 electores por mesa que estarían votando. Habilita más mesas, más gente, que por lo tanto que está agilizando. Con 300 y ¿cierto? con 400 sería 200, Sí, 220 sí, mínimo sí. de participación y lentiza el proceso de Entiendo. la fila. Bueno, esto que estabas escuchando, Salas, esta discusión, para mí la más crucial, digamos, el tema de los padrones de la concertación, ¿verdad? La concertación ya se firmó, ya es un hecho. El plazo, el 27 de junio, ¿qué es lo que pasa el 27 de junio con la concertación? El 27 de junio, todos los partidos políticos, movimientos que conciertan o que acuerdan la concertación, Sí. deben solicitar al Tribunal Electoral de la capital su reconocimiento. Es decir, dentro de ese proceso o dentro de ese factor de reconocimiento, tiene que presentar su acta notarial por el cual se constituye, las actas de las convenciones o asambleas de todos los partidos y movimientos políticos que forman parte de la concertación. Deben presentar una serie de documentos, como así también determinar
los titulares de los sufragios activos y pasivos. ¿Qué es lo que Ya, dice? Son cristianos. y titulares del sufragio activo y pasivo, ahí entra el padrón y qué tipo de candidatura van a presentar. Por ejemplo, la Concertación Nacional de repente pueden presentar solamente candidatura a presidente y vicepresidente de la República, como asimismo también pueden presentar candidaturas a senadores, a diputados, ¿verdad? Pero ahí ya deben determinar qué tipo de candidatura. Y en el caso... Pero ellos pueden decir, por ejemplo, la Concertación va a presentar duplas para la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Así es. Y alianzas o concertaciones... Esto es muy importante. Claro, Nina. porque por ejemplo, algunos quieren hacer otra vez unas mini concertaciones para los cargos plurinominales. Bueno, hay que tener en cuenta, existen 4 figuras políticas hoy día para presentarse como candidato, que son los partidos políticos, los movimientos políticos, las alianzas y las concertaciones. Sí. Las concertaciones... ¿Y el 27 vence para todo eso o solo para la figura de concertación? Alianzas y concertaciones. Para alianza y concertación. Ahora bien, si yo me presento como concertación a nivel nacional y de repente todos estos partidos que está conglomerado dentro de la concertación pues, quieren presentar también candidatura en Alto Paraná a gobernador. Sí. Entonces ya debe poner, ¿verdad? Dentro, ¿verdad? O sea que debe determinar, por eso titulares de sufragio activos y pasivos, dice. ¿Y cuándo es? El pasivo es el que va a ser electo. Entonces, esos titulares serían qué cargo van a presentar. Y lo del padrón, que tienen que presentar... Es el sufragante activo. Ya sí, ¿tienen que presentar ya el padrón o qué tipo de padrón? No presenta el padrón. Ellos deben determinar qué tipo de padrón van a usar dentro de lo... Y bueno, si ellos dicen, vamos a usar el padrón nacional como dijeron que van a presentar, bueno, ¿verdad? Justamente ahí es muy importante, Mina. Opinión a mí no me gustaría dar mucho porque puedo involucrar, puede ser es ajusticiable esto. Seguro que se vaya a la justicia. Bueno, entonces son los magistrados que ya van a decir. Pero vos no sos buen magistrado. Y no soy, pero no puedo opinar, Mina. ¿Por qué? Eso es lo que yo no entiendo. Y por una cuestión de ética. Espera, yo no te pido luego que opines, sino que me digas legalmente qué se puede y qué no. Olvídate de cómo es esta concertación o la de los pericos, digamos, ¿verdad? Bueno, en el sentido, a ver, yo te pregunto, según la ley, el padrón nacional se puede usar en una interna, o sea, esta colorada de la oposición, de la concertación, ¿se puede usar el padrón nacional o no? En forma taxativa no dice, pero quienes no pueden ser electores, dice. ¿Qué dicen? En unas elecciones internas, dice, no pueden ser electores los policías, los militares, como es el clero. Entonces ahí ya no quiere decir que ese padrón tal cual está, no pueden usar. Eso es lo que dice la ley. Claro, por eso la ley dice que, porque ahí, están militares. Claro. Pero vamos a suponer que entonces ellos agarren. Le saquen entonces, que no sé cómo van a hacer, ya les dije, cómo van a saber quiénes son los militares, quiénes son los... Pero vamos a suponer que consigan la lista y no sé cómo mierda hagan, pero le saquen. Ahí queda un padrón sin los militares y eso que no pueden estar en la interna, pero quedan colorados y quedan independientes. Los colorados dicen no queremos que estén los colorados. Vamos a suponer que entonces le saquen a los colorados. Ahí quedan los independientes. Los independientes sí pueden, te pregunto, estar en un padrón aunque no se haya afiliado, porque la concertación es una agrupación política, digamos, es una figura ¿verdad? política. Claro, una figura política, de partido, movimiento, concertación o alianza. Es más, tiene inclusive su duración. ¿verdad? Claro. La concertación. Pero por eso, yo que soy independiente, ellos me pueden poner en su padrón y no hay problema. Por eso le digo, Mina, es relativo, no me gustaría dar esa opinión, pero sí, ¿Pero qué dice también la ley? el tribunal, en ese caso, por eso es que la concertación dentro de su organización debe tener un tribunal electoral. Tienen ya. Bueno, No perfecto. se presentaron todavía, pero ya tienen. Entonces, conformado. ese tribunal electoral debe fijar los plazos, ¿verdad? Tanto para la presentación, porque dentro del cronograma electoral establecen también los plazos para que la justicia electoral certifique los padrones a ser utilizados por las agrupaciones Bueno, vamos políticas. a suponer que ellos le presenten y que la justicia electoral diga, no, los colorados no se pueden ponerle que le diga, ¿verdad? Entonces ellos tienen que rectificar eso, ¿verdad? Claro. Y presentan otra vez su Claro, ¿verdad? Por eso tiene un tiempo prudencial. ¿Y hasta cuándo? Desde el 27 que ellos van a presentar el modo del padrón que van a hacer. Hasta tener su padrón, ¿cuánto tiempo tienen para elaborar su padrón propiamente dicho? El cronograma establece hasta el 21 de octubre. Hasta el 21 de octubre ellos tienen que presentar Exacto. ya el
El definitivo para ser certificado. Entonces, cuando te dice 21 de octubre y a la justicia electoral le da un tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestras elecciones es el 18 de diciembre. Entonces, verifica, ¿verdad? Y una vez que esté bien se certifica y esa es la que se lleva. Nosotros, desde el punto de vista técnico y logístico, lo que nos dice, ¿verdad? Vamos a respetar, ¿verdad? Vamos a hacer, no sé, 500 electores por mesa, 1000 electores por mesa, nos dice ese tribunal electoral, la concertación, nosotros lo vamos a hacer. Aparte de eso, es muy importante esto, Mina, destacar, vuelvo a lo que es mi área nuevamente. Nosotros tenemos que trabajar de cerca con el Tribunal Electoral de la Concertación, porque la herramienta de las elecciones o la herramienta de la votación la provee la justicia electoral. Que es la máquina de votación. Y te imaginas un poco, de repente, si supera nuestra cantidad de máquinas que tenemos que distribuir para todos los partidos, sin excepciones, por eso es que tenemos que ajustar detalles con los tribunales. ¿Y cómo, por ejemplo, se va a hacer en la concertación, aparte de este padrón que va a traer problemas, en el sentido siguiente? ¿Van a haber lugares electorales de la concertación o en cada partido se van a ir a votar? Y vamos a suponer PLRA, ¿verdad? Yo voy a votar por un candidato de la concertación y soy del PLRA. Pero el PLRA presenta su propia lista, ponerle para senadores y diputados. Entonces, ¿dónde? Con el software eso se mejora, se hace, Mina, no hay problema. Es muy fácil, por ejemplo, el elector liberal, ejemplo te estoy poniendo. El elector liberal solamente ha concertado para chapa presidente y vicepresidente de la República. Entonces, al introducir el boletín, la primera candidatura, por supuesto, es la concertación y el resto de las candidaturas son partidarias. Entonces, terminado el proceso del escrutinio de las mesas receptoras de votos, un acta se le lleva a la concertación para jugar exclusivamente la candidatura a presidente de la República y el otro acta se le lleva al Tribunal Electoral Independiente para jugar las otras candidaturas que no son de la concertación. En ese mismo momento yo me voy al Colegio Santa Teresa, ¿verdad? Porque ahí ponerle que voten los liberales donde yo estoy inscripta. ¿En el padrón de la concertación o en el padrón liberal? Eso es lo que yo quiero saber. Por eso le digo, Mina, por eso, si ese partido, no sé, vamos a darle el partido, la participación. Porque es el más fácil. Bueno, a ver. Entonces, yo, elector liberal, voy al Colegio Santa Teresa, me identifico, ¿verdad? Me acreditan, ¿verdad? Una vez acreditado me entrega el boletín, yo entro a la casilla de votación, introduzco ese boletín. Para presidente nomás. La primera candidatura que me va a aparecer en la pantalla es la candidatura de la presidencia de la República para la concertación. Y después senadores ya partidarios. Ya sé, pero de todos los partidos. De todos los movimientos de ese todos partido los movimientos. Nomás. De ese partido nomás. Claro. No de la concertación. Ya no de la concertación. ¿Y si yo quiero votar a otro partido de la concertación? No puedo, ¿verdad? Ese es en el caso de que sea en el local liberal, como afiliado liberal. Si yo quiero votar a otro partido para los senadores, pues bien, debo ir a ese partido, ¿verdad? Pero eso, ¿y puedo hacer eso? Estamos justamente, Mina, estamos buscando, ¿verdad?, el justo medio, ¿verdad? Ahora, claro, yo supongo que quiero votar en la dupla. Soy liberal, pero no me gustan mis senadores. Quiero votar a los senadores de Patria Querida. Y lastimosamente tengo que estar en blanco ya. Ya no puedo, ¿verdad? Porque entonces lo de Patria Querida ya dijeron claramente. Yo pensé que iba a ser así, que se iba a abrir primero la dupla presidencial, pero que después se iban a abrir todas las opciones. Vamos a suponer Patria Querida, PLRA, Encuentro Nacional, se me iba a abrir todo y que yo ahí iba a poner PLRA y ahí se me iba a abrir la lista. No es así. No. Si es partidario, yo tengo que irme al local del Partido Liberal o del local de Patria Querida, que ellos dijeron clarito. Nosotros no nos unimos a la candidatura. Patria Querida ya fijó la línea. O sea que si vos sos Patria Querida tenés que irte al local de Patria Querida. Al local de Patria Querida. Si yo soy de Patria Querida, ¿por qué? ¿Verdad? Porque iba a elegir. ¿Y si yo soy independiente, a dónde me voy a ir? Y bueno, eso es justamente lo que estamos viendo, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Por eso es que queremos que nos marque la cancha. Una vez marcada la cancha, nosotros técnicamente estaríamos dándole ciertas opciones, pero hasta el momento, Mina, no tenemos marcada la cancha. Perfecto. ¿Verdad? O sea que nosotros tenemos, por ejemplo, marcada la cancha, disculpame el término, ¿verdad? Pero es muy importante. Tenemos marcada la cancha del Partido Colorado, por ejemplo. Ellos nos pasaron. Esta es 1 millón o 2 millones y algo, la cantidad de sus afiliados. Estos son nuestros locales de votación. Estas son las candidaturas que vamos a elegir. Entonces, el software de capacitación, ¿verdad?, ya tiene para eso. O sea que ya vamos a hacer con ese software de capacitación para la ANR. Pero en la concertación todavía no tenemos definido. Seguramente después del 8 de julio,
que es el día clave para nosotros, que va a ser, como es oficializada la concertación seguramente por el tribunal correspondiente, vamos a ya trabajar con su tribunal de la concertación. Bueno, te agradezco mucho, Luis Salas. Vamos a estar realmente 1000 veces hablando solamente con ustedes, porque hay muchísimas dudas como esta que todavía ni siquiera ustedes tienen totalmente determinado, porque ellos tampoco todavía han determinado. Claro. ¿Verdad? Así que bueno, gracias por estar una vez.